Dios no respalda que nosotros nos unamos a, digamos, a hermanos o a personas que enseñan un evangelio diferente. Imagínense, por ejemplo, nosotros compartiendo con los testigos de Jehová, un culto con los testigos de Jehová. Eso no, esa unidad no se da, porque es que ellos no creen que el Señor Jesús es Dios. Y si ellos no creen que el Señor Jesús es Dios, no le van a exaltar como lo que Él es junto a nosotros. Imagínense también, por ejemplo, que nosotros tengamos un culto con los mormones. No puede ser, porque los mormones no creen o tienen su propia, no creen en la autoridad de la Biblia como la única fuente de revelación, sino que ellos creen en su libro de Mormón y en otro que tienen ahí llamado la perla del gran precio. Es decir, tienen revelación que dice que tiene el mismo valor que la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros participar entonces de esas, digamos, liturgias? No, la unidad basada en esos criterios de que simplemente no vamos a tener un grupo más grande y vamos a compartir con ellos, son buenas personas, le hacen obras de bien. Bueno, pueden hacer todas las obras del mundo, buenas. Pero si no predican la verdad de Dios, hermanos, la unidad entonces no puede prosperar. Dios no va a aprobar una unidad de su pueblo cuando esa unidad está basada en enseñanzas falsas. La iglesia en Tiatira, que escribe el apóstol Pablo el apóstol Juan en Apocalipsis, esa iglesia tenía fe, eran amorosos, eran gente de buen servicio, pero dice el Señor allí que les rechaza, porque toleraban la enseñanza de una mujer llamada Jezabel, que decía, bueno, se puede adorar a los ídolos y no hay problema, se puede fornicar y no hay problema. ¿Por qué? Porque después vamos y adoramos a Dios. Y el Señor le dice, cuidado con tú tener todavía esa mujer ahí. No toleres eso en base a la unidad. No. Ella está enseñando cosas falsas. Sal de esa mujer. Sal de esa mujer. ¿Y qué iba a provocar eso? Bueno, una división. La mujer se iba a ir, se iba a llevar un grupo. Pero es preferible, es lo que el Espíritu está diciendo. Es preferible que se lleve esos falsos. Porque la unidad basada en permitir, tolerar cosas que son falsas, esa unidad no es de Dios. La unidad está, digamos, establecida bajo dos criterios. Usted no se puede unir a una persona o a un grupo que piensa diferente, que tiene ambiciones diferentes. Usted no se une a una organización cuyo objetivo sea, ¿verdad?, uno diferente al que usted tiene en su corazón. Usted no se va a unir a eso. Se une a alguien, incluso cuando nos casamos, a alguien que tenga afinidad con nosotros, para que ese matrimonio pueda prosperar, pueda mantenerse. Nosotros no podemos casar con una persona totalmente opuesta a nuestro carácter, a la forma que pensamos, ¿no? Pues así es la unidad en el pueblo de Dios. Está basada sobre criterios no establecidos por nosotros, establecidos por Dios. Y aquí yo tengo dos criterios sobre los cuales nosotros mantenemos y buscamos la unidad en el pueblo de Dios. Número uno, la unidad tiene que estar basada sobre la verdad.
sobre la verdad. Es decir, el pueblo de Dios debe predicar la verdad de Dios, la revelación de Dios. Nos unimos como pueblo de Dios con la verdad revelada del Señor. No es unirnos porque nos sentimos bien, porque yo conozco a David y él me conoce a mí por muchos años, porque Silencio es mi hermano, porque conozco a Rey. No es unirme porque conozco a fulano de tal. Me uno a esa persona porque él cree y enseña la misma verdad que yo enseño. Mire lo que el Señor ahí mismo en la oración del capítulo 17, y justamente en el verso 17 dice: Señor Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Antes le dice: Señor, yo te pido que tú lo unas, que ellos sean uno, pero ahora Él va especificando cuáles son los parámetros de esa unidad y le dice: santifícalos en tu verdad. Es decir, que estén unidos, pero en tu verdad, Señor. ¿Y cuál es tu verdad? Tu palabra. Eso quiere decir que no es emociones ni nada, eso es la palabra de Dios que nos une. Y tiene un poder increíble para unirnos. El poder de la palabra para unir a dos personas es ilimitado. Para unir al pueblo es ilimitado. Si los pueblos se llevaran del consejo de Dios revelado en la Biblia, los pueblos no estuvieran como están ahora mismo. Homicidios, feminicidios por doquier, inmoralidad por doquier. No, eso no pasaría. Si leemos a Efesios 4, nosotros nos vamos a dar cuenta, y Efesios 5, cómo el Señor habla de esa unidad y cómo los hombres deben amar a sus mujeres y cómo las mujeres deben respetar a sus maridos y cómo los hijos deben someterse y honrar a sus padres y cómo los amos deben tratar a los empleados y los empleados tratar a su amo. Una cosa perfecta para cómo se debe manejar la vida en sociedad. Sin embargo, la gente no quiere llevarse del consejo de Dios. Es unido en la verdad de Dios que nosotros somos fortalecidos y que nosotros podemos, o podremos, mejor dicho, contrarrestar los ataques del enemigo. En Efesios 4, verso 11 al 16, mire qué texto más ilustrativo de que es en la verdad de Dios que nosotros somos unificados. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Esto es el Señor que hizo este orden en su pueblo. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, es decir, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino, aquí está la parte clave, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que está descrito de manera preciosa en este pasaje
es que el Señor mismo organizó su pueblo de tal manera que entre nosotros hubiera evangelistas, hubieran maestros, hubieran personas que profetizaran, que enseñaran las escrituras, hubieran apóstoles como los hubo, con el propósito de que la iglesia estuviera robusta, firme, unida. Pero ¿unida en qué? Siguiendo la verdad. Es decir, unida siguiendo la verdad, siguiendo la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque una unidad que se basa en otra cosa que no sea la verdad de Dios, esa unidad va a requebrarse, se va a romper. Y esa es una unidad sobre bases falsas. Nosotros tenemos que estar cimentados en la verdad de Dios. Y la verdad puede dolernos muchas veces. Y nos va a doler. Porque cuando Dios prohíbe algo que a nosotros nos gusta, decimos, ay, espérate, ahí demandan demasiado, yo no me voy a congregar ahí. Voy a buscar un lugar donde se predique más suave, donde hablen más suave, donde no hablen tanto del arrepentimiento, sino que que yo salga bien, contento. No, hermanos, la iglesia no es para uno salir contento, en el sentido carnal de la palabra. Es para producir gozo, pero gozo del Espíritu, que se produce de manera automática. ¿Ve? Primero la palabra te da duro, porque confronta tus deseos carnales, tus deseos, tus anhelos terrenales, que todavía tenemos mientras estemos aquí. Pero cuando tú dejas que la palabra entre, cuando tú eres humilde y dejas que esa palabra de Dios llegue a tu vida, entonces esa palabra se convierte en miel, en deleite para ti, y tú ya no la resistes. Tú no dices, no, que no me hablen de esto. Claro, que me sigan hablando. Que me sigan hablando, que Dios me siga hablando. Dios tiene que amansarnos con su palabra, y no hay otra cosa que amance al hombre, que dome al hombre, que la palabra de Dios. No hay otra cosa. Que no vengan con psicología, con motivaciones, con palabritas bonitas, que eso no cambia el ser humano. Lo que cambia el ser humano es la palabra de Dios, donde te dice que es necesario arrepentirse, que es necesario convertirse, que es necesario negarse a sí mismo para alcanzar el reino de los cielos. Eso es lo que transforma. Entonces la unidad debe estar basada sobre esa verdad de Dios que transforma al ser humano. Dice 1 Corintios capítulo 1 verso 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí está hablando claramente de que sobre la verdad de Dios el pueblo tiene que unificarse, de modo tal que toda vez que nosotros enseñamos las escrituras, toda la iglesia debe decir, por este camino es. Porque no es el camino de un líder, no es el camino de alguien que dirige el pueblo, es el camino que Dios ha trazado. Amén, hermanos. Sí, la Biblia dice que la palabra es la lámpara que alumbra nuestro camino. Nosotros tenemos que estar claro que queremos ser unidos, pero en base a la verdad. Yo no voy a enseñar de este altar, de este púlpito, no voy a enseñar cosas para agradar a uno o dos de los que se congregan. No, porque no estoy aquí para eso. El Señor no me ha puesto aquí para agradar a uno o a la opinión de uno o dos, si esa opinión es diferente a la Biblia. Nosotros estamos aquí, todo lo que enseñamos la Biblia, para exponerla tal y como ella se expone. En segundo lugar y último, el criterio de la verdad es uno sobre el cual nosotros debemos mantenernos unidos,
pero el segundo es el amor. Si yo predico la verdad de Dios, pero no tengo amor entre los hermanos, entonces estamos mal. Porque ¿qué? Sería mucho conocimiento de Dios, de las cosas de Dios, pero no el amor para, digamos, exponerlo, tratarlo, exhortar a los hermanos. Esto es vital, hermano, que comprendamos estos dos criterios porque van unidos. La verdad de Dios debe predicarse y bajo esa verdad el pueblo debe estar unido. Pero esa verdad se predica en amor. Ustedes vieron el pasaje anterior. Yo quiero volver ahí para que ustedes vean. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Yo no puedo predicar aquí la condenación que hay para el pecador sin ofrecerle la gracia que está ahí constantemente para él, por el amor de Dios, para perdonarlo. Si alguien peca en la congregación, si alguien está faltando a Dios en la congregación, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a callar? No, tenemos que predicar la verdad de Dios y decirle a esa persona lo que Él ha hecho. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Considerándonos a nosotros como si nosotros estuviésemos en su lugar, porque Él es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que le está pasando a Él debe dolerme a mí. Entonces, yo debo ir donde ese hermano diciéndole la verdad, pero en amor, consolándolo y decir: el Señor, su gracia, si tú vienes a Él, te sanará, te limpiará de este pecado. Si debe dolerme a mí, no es de que me va a poner enojado y ya mandarlo al infierno. No. La unidad se hace, además de la verdad, en amor. Nosotros leímos para presentar a Dafne ese texto donde los discípulos le dijeron: Señor, no, cuidado con presentar a esos niños. Oye, ellos estaban tan llenos de dureza en su corazón que le faltaba amor. Sí, claro que le faltaba el amor y la misericordia. Y el Señor los reprendió. Le dijo: miren, dejen que los niños vengan a mí. Déjenlos tranquilos. De ellos es el reino de los cielos. Y luego dice que el que no se hace como niño no entrará al reino de los cielos. No entrará. Nosotros los adultos tenemos que convertirnos como niños para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, ahí usted ve la dureza con la que muchos de nosotros podemos actuar, porque tenemos la verdad de Dios, ciertamente. Pero ¿cómo presentamos esa verdad? ¿La presentamos condenando? ¿La presentamos de manera inmisericordia? No, Dios no la presenta así. Cuando nosotros vemos la verdad, Juan 3:16, quizás una de las declaraciones más preciosas que tiene todas las escrituras. La verdad de Dios es presentada allí, pero también es presentada, ¿verdad?, la oportunidad del perdón. De tal manera, dice ese pasaje, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hay ahí? Ahí hay la manifestación de la gracia, del amor de Dios. Ahora viene más adelante, dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Si no cree, ya va a ser condenado, pero no tiene que serlo.
Porque Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo para que si tú crees, tengas vida eterna. De modo que se predica la verdad, pero en amor, mostrando el amor de Dios. El Señor en la misma oración de Juan 17 dice, en el verso 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. No solamente les dice en el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Después de haberle dicho que Él quiere que su pueblo sea uno, ¿basado en qué? En la verdad. Y ahora le dice, yo quiero que el amor con que tú me has amado, Señor, ese mismo amor esté en ellos, unido como Dios está unido en tres personas, bajo los criterios de tener la verdad allí, de honrar la palabra de Dios como la única revelación, y de predicar esa verdad en amor y no en juicio, no en condenación, no condenando, porque el Evangelio se predica como está allí, y si ustedes lo ven donde quiera, es dando oportunidad al pecador para que venga a los pies del Señor. En Colosenses capítulo 2, verso 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Está hablando el apóstol Pablo de que para que la iglesia esté consolada, fortalecida, deben estar unidos en amor, en el vínculo del amor. Además de la verdad, el amor debe ser el otro criterio sobre el cual nosotros basemos nuestra unidad. Nosotros vamos a ver las consecuencias de mantener una unidad sólida en el pueblo de Dios. Nosotros vamos a ver igualmente esos frutos que tendremos cuando el pueblo de Dios está unido. Verdad y amor. Amor y verdad. Bajo esos dos criterios, manteniendo esa unidad, la iglesia va a tener unos frutos que tuvo en el primer siglo y que por el avance de la maldad y haber caído en muchas de las trampas de Satanás, la iglesia ha perdido el uso de ese poder que se nos ha sido conferido. Y yo quiero tocar esos puntos en la tercera predicación el próximo domingo 27. Así que yo les invito a que el próximo domingo 27 de febrero nosotros estemos aquí, mientras otros están en otros lugares, nosotros vamos a estar aquí predicando el Evangelio del Señor. Hermanos, les exhorto a mantenernos procurando ser unidos bajo la verdad de Dios y manifestando esa verdad en amor entre nosotros. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Salúdense el amor de Cristo. Si te ha gustado este video, por favor regálanos un like, compártelo con todos tus amigos, suscríbete a nuestro canal Eliana con Dios y activa la campanita de notificaciones. Que el Señor te bendiga.